Buenos días, mi nombre es Omar Sotelo, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la carrera de Ingeniería Industrial, modo semipresencial. La materia es Estadística Inferencial 2, la unidad 2, profesor Juan Morales. Este trabajo está elaborado por su servidor Omar Sotelo Baldassar. El libro que analizamos es Estadística, autor Mario Fetriola. Los capítulos a revisar en este trabajo es 10.2 correlación, 10.3 regresión, 10.4 variación e intervalos de predicción, 10.5 regresión múltiple, 10.2 correlación y regresión. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como el coeficiente de correlación producto momento de Pearson, en honor de Carl Pearson, 1857-1936, quien lo desarrolló originalmente. Propiedades del coeficiente de correlación lineal R. El valor de R está siempre entre menos 1 y 1, es decir, menos 1 menor igual que menos 1 y 1 menor igual que 1. Dice 2. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten a una escala diferente. 3. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y Y y el valor de R no sufrirá cambios. 4. El valor de la R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. 5. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes en las correlaciones. Un error común es concluir que la correlación implica causalidad. 2. Otro error proviene de los datos basados en promedio. Los promedios eliminan la variación individual y puede inflar el coeficiente de correlación. 3. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Ejercicio número 1. Tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos, datos de Stalip, Brain Size, Head Size and Intelligence Quotient y Monozygotic Twins de Tramont et al. Neurologic Vol. 50, number 5. Hay dos preguntas en el que plantea el problema, que dice: ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de CI? 2. Parece que las personas con cerebro más grandes son más inteligentes. Y aquí te da los datos del tamaño del cerebro y del coeficiente intelectual. Entonces este problema lo vamos a plantear a través de Minitab. Ya tenemos aquí los datos del tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual. Entonces nos venimos a estadísticas, estadística básica, y nos venimos a correlación. Seleccionamos los datos, le damos a aceptar. A ver, déjame ver, algo hice mal. Ok, ahora sí ya está bien. Entonces aquí me dice que la correlación de Pearson del tamaño del cerebro y coeficiente intelectual es de 0.17 y el valor de P de 0.62. Entonces aquí el coeficiente intelectual nos marca 0.17, lo que quiere decir que no hay correlación porque el punto 17 está muy pegado al 0. La correlación puede estar entre menos 1 y 1 pasando por el 0. Cuando hay un valor cercano al 0 se dice que no hay correlación, y cuando hay un valor pegado a 1 se dice que hay una correlación positiva. Cuando el valor está muy pegado al menos 1 se existe que hay una correlación negativa. ¿Qué significa una correlación positiva? Una correlación positiva significa que cuando el eje X crece, el eje Y también. En la correlación negativa significa que cuando uno de los ejes crece, el otro se reduce. En este caso, con este resultado podemos concluir que la correlación es muy pobre entre el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual, pero estadísticamente podemos utilizar el valor de pi
Cuando no tenemos un nivel de significancia que no nos lo marque el problema, como en este caso, no nos marca un nivel de significancia, nosotros tomamos el 0.05 y el 95% de probabilidad. En este caso nuestra hipótesis nula sería 0 y nuestra hipótesis alterna sería diferente de 0. Por lo tanto, en este caso el valor de P, que es de 0.62, no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, ni tampoco hay evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alterna. De otra manera que podemos analizar este problema es analizando con el asistente las gráficas. Nos venimos a asistente, regresión, le damos regresión simple, seleccionamos los datos, le damos lineal, le damos aceptar y nos va a arrojar ciertas gráficas las cuales vamos a analizar. Entonces nos arroja varias gráficas y la primera, que pues es la más importante, ¿no?, la que tenemos que analizar, donde aquí dice la correlación entre el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual no es estadísticamente significativa, y aquí se ve el área donde dice sin correlación, o positivo o negativo. En este caso no hay correlación. De hecho, aquí se mira en esta gráfica de dispersión, se mira que está sesgado en el 0. En este cuadro, si le damos doble clic, podemos colocar notas o resumen del problema que estamos planteando. Esta gráfica ya la analizamos, nos venimos a esta. Como ves, tenemos un valor atípico. Ahorita lo vamos a analizar más adelante y cuál es la razón. Entonces, así es como están distribuidos los datos. Aquí tenemos nuestra gráfica de residuos. Aquí tenemos otras gráficas de residuos de cómo podemos plantear el problema. Tenemos nuestra gráfica de predicción, la cual nos dice el valor de X y el valor de Y pronosticado y el intervalo de confianza del 95% que tenemos. Aquí está nuestra tarjeta de informe. Aquí es donde nos manda unos warning. El primero dice: un punto de los datos tiene un residuo grande y no es ajustado adecuadamente por la ecuación, que es el punto que vimos. Y acá el otro de normalidad dice: debido a que usted tiene menos de 15 puntos de datos, debe de tener cuidado al interpretar el valor de P. Ok, entonces sí nos avisa cuando tenemos un problema. Como conclusión de este problema, podemos decir que no existe evidencia suficiente para determinar que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual. Por lo tanto, no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, que es la primera pregunta que nos da aquí. Para la primera pregunta que nos da aquí es que existe una correlación entre el tamaño del cerebro y el CI. La segunda es: parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Para esta segunda pregunta no tenemos una respuesta concreta para esto. Pasamos al ejercicio 2. Dice: la preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en centígrados para diferentes años según datos del Hertz Policy Institute. ¿Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Es la pregunta que nos plantea en el problema. Y aquí tenemos los datos de CO2 y las temperaturas, las cuales las vamos a representar a través de Minitab. Continuando con el problema, lo vamos a desarrollar en Minitab. Aquí tenemos ya capturados los datos del CO2 y la temperatura. Entonces nos venimos a estadísticas básicas y nos venimos a correlación. Seleccionamos los datos. Vamos a usar la correlación de Pearson. Le damos a aceptar. Y nos dice que la correlación de Pearson dice que parte del CO2 por parte de millón y la temperatura tienen un valor igual a 0.89, lo que quiere decir que tenemos una correlación positiva, ya que se acerca al 1. El valor de
P es igual a 0.01. ¿Qué podemos decir de esto? En este caso, cuando se tiene un valor cercano al 1, como el .82, el resultado de eso es que nosotros tomamos el nivel de significancia del .95 y al hacer una prueba de hipótesis, nuestra hipótesis nula sería que es igual a 0 y en este caso no tiene una correlación, y nuestra hipótesis alterna con un valor de R diferente de 0, entonces se rechazaría la hipótesis nula, el resultado es igual a 0 y aceptaríamos la hipótesis alterna que nos dice que el valor de P es diferente de 0. Lo vamos a analizar con las gráficas con el asistente. Nos venimos a regresión simple y vamos a seleccionar los datos. Aquí podemos seleccionar X y Y, no tiene importancia, ya se explicaba en el slide 2 de la presentación de que el valor de, si colocas el valor de X o Y no afecta a los resultados. Le damos lineal, nos venimos, vamos a revisar las gráficas. Aquí tenemos la gráfica, vamos a analizar la principal, la más importante, donde nos dice aquí que aquí nos da el dato. Si se fijan aquí en positivo perfecto está muy pegado al 1. Dice la correlación positiva de R igual a 0.89 indica que cuando la temperatura aumenta el CO también tiende a aumentar. Entonces si hay una relación entre el aumento de la temperatura con el CO2, entonces aquí se ve también en esta gráfica que está la tendencia hacia arriba. Aquí están nuestros datos en esta selección de este modelo. En nuestra gráfica de residuos también podemos ver aquí la forma en cómo están dispersos los datos tanto de temperaturas como de CO2. Y en nuestra gráfica de predicción tenemos los datos de X, los datos de Y y los intervalos de confianza del 95% para nuestro resultado, nuestro problema. En nuestra tarjeta de informe tenemos un warning. Dice que debido a que usted tiene menos de 15 puntos de datos, debe de tener cuidado al interpretar el valor de P. Con muestras pequeñas, la exactitud del valor de P es sensible a errores residuales no normales. O sea, el sistema te está mandando un warning para que tengas cuidado cuando selecciones la cantidad de muestras que vas a tomar para decidir sobre un problema. Como conclusión, podremos decir que de este problema que tenemos aquí, existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa de que nos dice que si hay una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2, lo que quiere decir que cuando la temperatura aumenta, el CO2 también aumenta. Así concluimos el ejercicio 2. Pasamos al capítulo 10.3, que es regresión. Definiciones. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables X y Y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados, donde Y es igual a B0 más B1X. La ecuación de regresión expresa una relación entre X llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente y Y llamada variable de respuesta o variable dependiente. Definiciones. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas con una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente de B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de regresión. Definiciones.
Para una muestra de datos pareado X y Y, un residuo es la diferencia entre un valor Y muestral observado y el valor de Y predicho por medio de la ecuación de regresión. Es decir, residuo es igual a Y observada y predicha, y Y predicha, Y menos Y predicha. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados y la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores X y Y una vez que cada uno de los valores de la coordenada Y se han reemplazado por el valor residual Y observada y Y predicha, es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos X y Y predicha. Ejercicio 3. Edad y tamaño de la cintura de hombres. A continuación se presentan las edades de hombres y el tamaño de cinturas. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Este problema lo vamos a plantear de la misma manera con Minitab. Vamos a plantear el problema a través de Minitab. Hay dos formas de hacerlo. La primera es como hicimos los ejercicios anteriores, que viene esta correlación. Algo va a estar mal aquí, algo no seleccioné correctamente cuando di doble clic. Ahí está una, está la otra, correlación de Pearson, y aquí te dice la correlación de Pearson de edad y hombre, el tamaño de la cintura es de 0.845 y el valor de P es de 0. Se interpretan datos de coeficiente de correlación, puede ser de -1 a 1, positivo, como es muy cercano 1 es una correlación positiva, si te fijas es 0.84, o sea en este caso es una correlación positiva. Dice que el valor de P es menor a 0.5, el valor de significancia, cuando el problema no lo determina, se deduce que el nivel de confianza es del 0.95%. ¿Por qué no lo determina el problema? Porque aquí no nos dice cuál es el valor de significancia. Esa es la razón. Por lo tanto, si tenemos un valor P menor al 0.5, significa que existe correlación. La hipótesis nula plantea que no existe correlación y la hipótesis alterna plantea que sí existe una correlación. Entonces, esta es una de las formas en que lo podemos realizar. La otra manera es a través de esto, estadística, regresión y una gráfica de línea ajustada. Aquí sí debemos de tener cuidado con los datos, ya que uno depende del otro. Entonces aquí en edad, en Y es el tamaño de la cintura, que depende de la edad del hombre. Le damos a gráficas, nos pone 4 en 1 y le das a aceptar. Le damos a aceptar y aquí nos arroja unas gráficas que vamos a analizar. Aquí por ejemplo nos arroja que sí es positivo la correlación. Aquí se mira que todo está hacia arriba. Aquí nos da una gráfica de ajuste, una gráfica de control, un histograma, y nos da una gráfica de línea ajustada, que es la que vamos a analizar. El problema plantea, vamos a ver qué es lo que dice el problema. Vamos a analizar los datos. Dice que el tamaño de la cintura del hombre es igual a 59.64 más 0.6259 por la edad del hombre, lo que quiere decir que tenemos una R cuadrada de 71.4 y una R cuadrada ajustada del 70.7, lo que quiere decir que el 70.7% se ajusta a lo que pide, para lo que plantea el problema. El valor de pi que tenemos es de 0.00, entonces lo quiere decir que es menor que 0.05. Entonces vamos a hacer lo que plantea el problema. Dice que ¿cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años? Entonces vamos a hacerlo de una manera manual. Entonces primero vamos a plantear, vamos a revisar la gráfica. Esta es la que vamos a revisar. Vamos a plantear el problema manualmente.
que este sería, bueno, lo vamos a hacer en esta gráfica. Vamos a eliminar esto, que ya lo había hecho anteriormente. Entonces el problema plantea que dice que es 59.64 más 0.6259 por la edad que nos plantea el problema, 20, 40 y 60. Entonces acá sería por 20 y el resultado sería 72.16 por el 8 aquí para redondearlo, y ahora lo haríamos por 40, lo vamos a anotar aquí, 72.16, para analizarlo después cuando hagamos las gráficas en el asistente. Lo vamos a hacer por 40 años como nos plantea el problema. Le damos enter y nos arroja 84.67, que en este caso sería 68, ¿no? Para redondearlo, y lo haríamos por 60, ya que el problema nos plantea que lo hagamos de esa manera, y nos arroja 91.19. Entonces estos son los datos que nos arrojó de acuerdo a lo planteado aquí. Dice cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre de edad de 20, 40 y 60 años. También nos pide que hagamos una gráfica de residuo y la predicción en base a estos datos. Ok, la gráfica de residuo, como ya lo revisamos, sí la tenemos. Ok, entonces nos vamos a ir a asistente, nos vamos a ir a regresión simple. Aquí sí debemos de tener cuidado cuando seleccionamos los datos, ya que uno depende del otro. Entonces en Y va el tamaño de la cintura, en X va la edad. Le damos lineal, le damos aceptar y nos va a arrojar unas gráficas que son las que vamos a analizar. Ok, la más importante pues es esta. Siempre es la más importante, y aquí es lo que dice. Aquí se mira, ¿no? Sin correlación, negativo o positivo perfecto. El punto 85 se pega mucho a la correlación positiva. Aquí dice la correlación positiva indica que cuando edad de hombre aumenta tamaño de cintura también. O sea que si hay una relación, cuando un hombre aumenta de edad, la cintura también tiende a crecer, que es la descripción de una correlación positiva. Cuando uno de los ejes, cuando X crece, Y también crece. Ok, entonces tenemos aquí nuestra gráfica de dispersión. También tenemos aquí lo de pi, la relación del tamaño de cintura de hombre es estadísticamente significativa. Aquí tenemos un valor atípico. Este valor dice que la edad del hombre era de 73 y el tamaño de la cintura era de 103. Puede ser que esta persona sea un poco pasada de peso o algo para que nos dé un valor atípico de los otros normales que tenemos. Tenemos nuestra gráfica de residuo, que es lo que nos plantea el problema que hagamos. Aquí está. Y una de predicción y los datos, ¿no? Aquí tenemos nuestra gráfica de residuo con nuestros datos de la cintura y la edad de los hombres. También aquí tenemos nuestra gráfica de predicción, y es la que vamos a confirmar ahorita, ¿no? Nos da una predicción desde los 15 a los 75 años, como pueden ver, y nos pidió que hiciéramos una predicción a 20, a 40 y a 60. Entonces a 20 años el sistema, el programa nos marca 72.16, y a nosotros manualmente exactamente nos dio 72.16, a 40 nos dio 84.68, y a 40 el programa nos da 84.68, a 60 nos dio 97.19 y manual nos dio 97.19.
¿no? Entonces quiere decir que sí estuvo correcto la forma en que lo hicimos manual. Pasamos a nuestra tarjeta de informe donde nos da un warning, que es lo que debemos de hacer. Es importante que el sistema nos arroja un warning cuando uno de los datos es atípico, tenemos un problema. Dice, un punto de los datos tiene un valor de X poco común, lo cual puede causar que la línea ajustada se acerque más al punto poco común y se aleje de otros puntos. Entonces esto no es la tarjeta de informe para tener cuidado con qué es lo que estamos haciendo. De esta manera terminamos con este problema, que fue el ejercicio 3, y continuamos con el ejercicio 4. Dice, edad y tamaño de cintura de las mujeres. A continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos, cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54 años. Esto de la misma manera lo vamos a plantear a través de Minitab. Entonces vamos a empezar a trabajar con Minitab. Empezamos a trabajar con el Minitab. Entonces nos venimos a estadística, regresión, gráfica de línea ajustada, donde X va a ser la edad y donde Y va a ser la cintura. Nos venimos a gráficas, 4 en 1, aceptar, le damos a aceptar y nos va a arrojar las gráficas que vamos a analizar. En este caso nos arroja 4 gráficas de residuo nos arroja 4 gráficas, una de probabilidad normal donde se mira que está normal, que se mira que está positivo aquí, es algo positivo, lo que quiere decir que hay una relación con la edad y el tamaño de la cintura de las mujeres. Hay una gráfica de ajuste, una gráfica de control y un histograma donde se miran datos como normales, ¿no? Aquí tenemos la gráfica de línea ajustada. Entonces lo que nos pide aquí, lo que nos plantea el problema es que hagamos una gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos. Ok, entonces tenemos nuestra gráfica de residuos, que aquí están nuestros datos. Para hacer la predicción, en este caso lo vamos a hacer lo vamos a revisar a través del asistente. Le damos lineal, le damos aceptar y nos va a arrojar unas gráficas que son las que vamos a analizar, ¿no? Aquí tenemos las gráficas que vamos a analizar y aquí tenemos, vuelvo a repetir, la más importante de todas. Y aquí es donde nos marca que el 0.87 está muy pegado al 1, lo que quiere decir que aquí tenemos nuestra hipótesis nula, que dice que es 0, y nuestra hipótesis alterna, que es diferente de 0. Pues aquí tenemos evidencia para decir que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la evidencia alterna, de que si hay evidencia de que hay una correlación entre la edad de las mujeres y el tamaño de la cintura de las mujeres, también tiende a aumentar conforme pasa la edad, ¿no? Aquí tenemos nuestra gráfica de dispersión donde se miran los datos que tenemos. Tenemos esta gráfica con nuestros datos de dispersión, tenemos 4 datos atípicos que ahorita nos vamos a arrojar en nuestra tarjeta de datos qué es lo que nos indica. Tenemos nuestra gráfica de residuos, igual tenemos los datos atípicos y tenemos otras gráficas tipo de gráfica donde podemos representar el problema. Aquí tenemos nuestra predicción y la predicción que nos marca el sistema. El problema plantea que para 18, 36 y 54 años, aquí para 18 años, con un intervalo de confianza del 95%, nos dice que debe ser de 68.29. Para una mujer de 36 años, debe ser de 80.43 centímetros con un intervalo de confianza
de 68.459 a 92.407. Y para una mujer de 54 años nos dice que puede ser de 98.647. Y ahí está nuestra tarjeta de informe donde dice 4 puntos de los datos tienen residuos grandes y no son ajustados adecuadamente por la ecuación. Estos puntos atípicos son los puntos que analizamos hace un momento. Entonces de esta manera concluimos el ejercicio 4. Continuamos con nuestra presentación. Ok. Continuamos con el capítulo 10.4, variación e intervalos de predicción. Definiciones. Suponga que tenemos un conjunto de datos pareados que contienen el punto muestral X y que Y predicha es el valor predicho de Y, obtenido por el medio de la ecuación de regresión, y que la media de los valores Y muestrales es Y. La desviación total de X y Y es la distancia vertical Y menos Y predicha, que es la distancia entre el punto X y la recta horizontal que pasa por la media muestral Y predicha. La desviación explicada es la distancia vertical Y predicha y Y, que es la distancia entre el valor predicho y la recta horizontal que pasa por la media muestral Y predicha. La desviación sin explicar es la distancia vertical Y predicha, que es la distancia vertical entre un punto X y la recta de regresión, la distancia Y menos Y predicha, también se conoce como residuo. Y aquí tenemos desviación total es igual a X menos Y predicha igual a Y predicha menos Y predicha más Y menos Y predicha. Ejemplo, dice, imagine una muestra de datos pareados X y Y que incluyen los valores específicos de 5 o 19. Supongamos que utilizamos esta muestra de datos pareados para calcular los siguientes resultados. ¿Existe una evidencia suficiente para sustentar la información de una correlación lineal entre X y Y? La ecuación de la recta de regresión es Y predicha igual a 3 más 2X. La media de los valores de Y está dada por ejemplo, uno de los pares de datos muestrales es X menos 5Y, Y igual a 19. El punto 5 al 13 es uno de los puntos sobre la recta de regresión, ya que la sustitución de X igual a 5 es la ecuación de regresión Y predicha igual a 3 más 2X produce Y predicha igual a 13. Al existir una correlación lineal significativa entre X y la forma de predecir el valor de Y cuando X es igual a 5, consiste en sustituir X igual a 5 en la ecuación de regresión Y predicha igual a 3 más 2X. Para obtener Y predicha igual 13, podemos explicar la discrepancia entre las y al señalar que existe una relación lineal mejor descrita por medio de la recta de regresión. Ejemplo, X igual a 5, el valor predicho de Y es 13, pero el valor de muestral observado de Y en realidad es 19. Puede explicarse por medio de la recta de regresión si se le denomina desviación sin explicación o residuo, desviación total a partir de igual a 9 o del punto 5, 19, Y igual a 19, 9 igual a 10. Desviación explicada a partir de 9 del punto 5, 19, Y predicha igual a 13 menos 9 igual a 4. Desviación sin explicar a partir de 9 del punto 5, 19, Y menos Y predicha es igual a 19 menos 13 igual a 6. Variación total a explicar, variación explicada, variación sin. La variación total se expresa como la suma de los cuadrados de los valores de desviación totales. La variación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de desviación explicados, y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar. Definiciones. El coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular la proporción de la variación total en Y, que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de R cuadrada es la proporción de la variación en Y, que se explica por la relación lineal entre X
y Y. El coeficiente de determinación R cuadrada es la cantidad de variación en Y que se explica por la recta de regresión. Se calcula R cuadrada igual a variación explicada entre variación total. Un intervalo de predicción es una estimación del intervalo de un valor predicho de Y. Una estimación del intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar o residuo es la distancia vertical entre un punto muestral y la recta de regresión. Un error estándar de la estimación es una medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. Un error estándar de la estimación denotado con SE es una medida de las diferencias o distancias entre los valores muestrales observados de Y y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Ejercicio 5. Consumo de combustible de autos en carrera. Se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustibles en carreteras en millas sobre galones. 1. Determinar el valor del coeficiente correlacional lineal. 2. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en la carretera. 3. Porcentaje de la variación total del consumo del combustible en la carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en la carretera. 4. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice el mejor consumo de combustible en carretera? 5. Para un automóvil que pesa 4.000 libras, pues identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. ¿Ok? Entonces vamos a analizar este ejercicio en el sistema Minitab. Vamos a plantear las 5 preguntas que nos plantea el problema a través de Minitab. Entonces los que vamos a utilizar es la columna 3, que es peso libras, y la columna 8, que son millas por galón, que es lo que nos está planteando el problema. Nos veremos estadística, a regresión a regresión y ajustar modelo de regresión. Aquí en respuestas, aquí vamos a poner las millas por galón. Y en predictores vamos a poner el peso en libras de los carros. Aquí nos vamos a venir a gráficas. En gráficas vamos a seleccionar 4 en 1, le vamos a dar a aceptar, le damos a aceptar y nos va a arrojar los datos que vamos a analizar con nuestra gráfica de residuos. Entonces vamos a empezar a analizar los datos. Y aquí nos dice que el análisis de la varianza, dice que el grado de libertad es 1, el peso en libra es 1, el error es 30, el valor de F es 89.81 y que el valor de P es 0. Como ya sabemos, cuando el valor de P es menor a 0.05, aunque el problema no plantea el nivel de significancia, nosotros siempre tomamos 0.05 y un porcentaje de confianza del 95%. En este caso aquí nuestra hipótesis nula, que plantea que no existe correlación, y la hipótesis alterna, que plantea que sí hay una correlación. Entonces el valor de P es importante en los análisis de los datos. En el resumen de modelo, pues tenemos la R cuadrada, que ajustado tiene un 74.13%, y
la R ajustada, que tiene un 71.86%. En coeficientes, pues tenemos el coeficiente de T, que es 18.58, el valor de P igual está a 0. Como dije anteriormente, cuando el valor de P es menor a 0.05, tenemos evidencia para aceptar la hipótesis alternativa. La ecuación de regresión, aquí está el dato, que es millas por galón. Entonces dice que es de 42.83 menos 0.06002 de pesos de libra. Así que aquí tenemos estos datos, ¿no? Ajuste, el residuo, aquí está. Entonces vamos a analizar lo que plantea el problema. La primera pregunta dice: determine el valor de coeficiente correlacional lineal. Okay, el coeficiente lineal, pues aquí lo tenemos, ¿no? Aquí nos lo marca, que es de 0.6002 pesos libras. Y el problema nos plantea la pregunta 2: ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera? Claro que sí, hay una correlación lineal, debido a que depende, nuestro valor de P es menor de 0.05. entonces esto nos indica que si hay una correlación entre el peso de los automóviles y la cantidad de combustible que consumen. Entonces sí tenemos una correlación entre el peso de los automóviles y el combustible que consumen. La pregunta 3 que nos hace: ¿qué porcentaje de variación del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? Ok, sí tenemos el dato también, ya ¿qué porcentaje de variación? Tenemos el dato del porcentaje de variación, que debe ser porcentaje de variación, aquí lo debemos de tener. El porcentaje de variación, donde tenemos el dato, lo debemos de tener aquí. Okay. Porcentaje de variación debe estar por aquí, donde tenemos el porcentaje de variación. Ok, el porcentaje de variación es de 63.86, que es el dato de la variación que tenemos. Tenemos también la pregunta 4, que nos dice: si el automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál sería el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Para sacar este valor necesitamos venir otra vez a Minitab, pero antes de ir a sacar el valor de la respuesta de la pregunta 4, vamos a analizar nuestra gráfica de residuos, donde se ve aquí de una forma, pues, una correlación positiva, o sea que hay una correlación entre la cantidad de millas por galón. Aquí tenemos una gráfica contra el ajuste, otra de orden, y tenemos un histograma con un valor que se mira, de hecho aquí se mira un valor, es la fila 24, la cual viene siendo, es el Mercedes-Benz, es un automóvil que pesa 3.745 libras, pero gasta 37 galones por milla, entonces lo que quiere decir que es uno de los más altos. Por eso la razón de este dato atípico que tenemos aquí. Le decía que para dar la respuesta de la pregunta 4 tendremos que venir otra vez a estadística, a regresión, otra vez regresión y predecir.
Aquí tendríamos que poner el dato a 4000 porque son lo que pesa el vamos a revisar de nuevo. Vamos a poner estadística básica, regresión, ajustar modelo de regresión y aquí nos vamos a era estadística, regresión y vamos a predecir. Entonces aquí vamos a poner 4000, le vamos a dar a aceptar y nos da aquí que denota un punto muy poco común en relación con los niveles de predictor utilizado para ajustar el modelo. Aquí te marca te dice que para un automóvil, ¿cuál es el valor que predice el mejor consumo de combustible en carretera? Y la predicción que te da es el intervalo de confianza del 95%, que también es la respuesta de la pregunta 5, ¿no? Para un automóvil que pesa 4000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustibles de carretera. Entonces, de esta manera es como nosotros podemos visualizar este problema. Ahora lo vamos a hacer con el asistente de otra manera de cómo revisar estos. Observando el problema ahorita, analizando el problema, me doy cuenta que se cometió un error, ya que se tomaron equivocadamente el millas por ciudad y es millas por carretera. Entonces, si volvemos a regresión y modelo, regresión y ajustar modelo de regresión. Entonces este no es millas por ciudad, este sería millas por carretera, que sería este dato. Al poner las gráficas, entonces nos tiene que dar un dato diferente. Ahorita al analizar el problema me di cuenta que algo estaba mal. Entonces nos va a arrojar las gráficas que tenemos, y en este caso vemos que el dato que nos arroja es negativo, y es la forma correcta en cómo se debe de hacer. Entonces, si vemos aquí el dato que nos arroja, dice que es un valor de P, una R cuadrada de 74.96, una R ajustada del 74.13 y una cuadrada predicha de 71.86. Un valor de P de 0 igual. Ya sabemos que cuando el valor de P es menor de 0.05, pues se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, que plantea que es diferente de 0. ¿Okay? Entonces, analizando la gráfica aquí, pues analizando la gráfica aquí vemos que los datos tienen una probabilidad normal en ajustes, en el histograma, y que nos da unos datos diferentes. Ahora si nos vamos a asistente, a regresión, para verlo de una forma más visual, a regresión simple, aquí en X lo que vamos a colocar es el peso en las X, y en la Y vamos a poner las millas carretera. Le vamos a dar lineal, le vamos a dar aceptar, y aquí nos va a arrojar los datos de una manera más visual de lo que vamos a analizar. Nos arroja nuestra gráfica, la principal, donde ponemos a analizar pues que
El dato correcto es que el 0 es menos 0.81 negativo, que dice que la correlación negativa indica que cuando peso de libra aumenta, la carretera media de peatón tiende a disminuir. O sea, entonces hay una correlación, porque si el carro es más pesado, las millas por galón tiende a reducirse. Es cuando ya habíamos explicado en los ejercicios anteriores que cuando una correlación es positiva, cuando el eje X crece, el eje Y también crece o aumenta, y cuando es una correlación negativa, cuando un eje crece, el otro decrece. En este caso, el eje que indica que entre más peso, pues menos se reduce el consumo de gasolina, de millas por gasoil, el rendimiento. Aquí se mira de una manera pues negativa, y así es como analizamos esta gráfica. Aquí tenemos un valor atípico que ya habíamos visto que era el dato 24. Tenemos nuestra gráfica de residuos que de esta manera analiza. Aquí tenemos el dato 24 otra vez que nos aparece. Tenemos la forma en que la podemos representar de otra manera. Tenemos nuestra gráfica de predicción de X y Y y su porcentaje de confiabilidad del 95%. Tenemos nuestra tarjeta de informe, un warning, dice que uno de los puntos tiene residuo grande y no es ajustado adecuadamente por la ecuación. Es el punto 24 que estábamos hablando, que era el Mercedes-Benz, ya que pesaba 3.745 libras y su rendición por carretera de 37 galones. Entonces ese es el valor atípico que tenemos. Ya pasando, así es como resolvemos este problema. Pasando al siguiente problema, que es el ejercicio C, dice estatura y peso de hombres. Suponga que tiene valores pareados que consisten en las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. 1. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. 2. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres y su peso? 3. ¿Qué porcentaje de la variación total del peso de los hombres explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso? Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Para un hombre que mide 70 pulgadas, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el peso en libra. Es el primer problema que nos manda el intervalo de predicción. Entonces este problema lo vamos a analizar también en Minitab. Vamos a iniciar a hacer nuestro trabajo aquí en Minitab. Ok, vamos a analizar el problema a través de Minitab. Nos venimos a estadísticas, regresión, ajustar modelo de regresión. Los datos que vamos a ocupar de acuerdo como nos plantea el problema es estatura en pulgadas. Entonces estatura en pulgadas sería la respuesta. En predichos sería los pesos en libras. Nos venimos aquí a gráficas, le damos 4 en 1, le damos a aceptar, y aquí nos va a arrojar los datos que vamos a analizar. Tenemos nuestra gráfica de residuos, lo cual nos indica que hay una correlación positiva en este caso. Ahorita la vamos a analizar. Vamos a analizar los datos. Los datos que tenemos es de aquí es la análisis de la varianza, el ajuste, el valor de F, el valor de P, que es de 0.01, que es menor de 0.05, y como ya sabemos, cuando el valor de P es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, que siempre plantea que debe ser diferente de 0. En el resumen de modelo tenemos la R cuadrada y la R predicha, ajustada del 25-36% y predicha del 19-30%. Tenemos el coeficiente, el valor de T, el valor de P y la ecuación de regresión. Dice que la estatura pulgada es 58 más 0.59 es la regresión, que es muy importante este dato. La estatura
que nos arroja aquí es 71 pulgadas, un ajuste de 72 con un residuo de menos 1.20 y el residuo de la estatura de 0.051. Ok. Vamos a analizar la gráfica que tenemos aquí. Entonces vemos que es una correlación positiva. Tenemos aquí nuestra gráfica con los ajustes y tenemos los datos, tenemos una gráfica de control, tenemos una gráfica de un histograma, pero lo podemos verificar con el asistente, ya que el asistente es un poco más visual. Venimos aquí a regresión simple. Aquí en X le vamos a poner, de acuerdo con los datos, es el estatura y los pesos. Entonces aquí sería pesos, estatura, le damos una regresión lineal y aceptamos. Esta es nuestra gráfica principal, la que siempre debemos analizar con más cuidado, y aquí es donde dice que nuestra correlación es positiva, ya que el 0.52 se acerca al 1, y cuando se acerca al 1 quiere decir que es una correlación positiva. La correlación positiva de 0.52 indica que cuando pesos libras aumenta, la estatura en pulgadas también tiende a aumentar. Entonces el modelo de regresión puede explicar que el 27% de la variación de la estatura en pulgadas. Ok, si lo analizamos, tenemos nuestra gráfica de regresión. Aquí tenemos los datos, que Y es igual a 58 más 0.59.90. Dice que hay un residuo grande y X poco común, entonces hay unos residuos. Dice que una persona que pesa 220.6 libras tiene una estatura de 76 pulgadas, entonces esa persona puede ser que sea obesa. Tenemos nuestra gráfica de residuos con unos valores de valores ajustados, igual nos marca los valores atípicos aquí. Tenemos nuestra gráfica de predicción con los valores de X y el pronóstico de Y, con nuestro intervalo de confianza del 95%. Tenemos nuestra tarjeta de informe donde nos manda un warning, que siempre debemos de tener cuidado con los warnings, que dice que hay dos puntos de los datos tienen residuos grandes y no son ajustados adecuadamente por la ecuación. Estos puntos aparecen marcados en rojo en las gráficas, son los puntos que analizamos anteriormente, y de esta manera es como analizamos este problema. Volviendo a nuestra presentación, continuamos con el capítulo 10.5, que es regresión múltiple. Dice: una regresión de regresión múltiple es una relación lineal entre una variable de respuesta y o dos variables de predicción, x1, x2 hasta al infinito. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales es y predicha igual a b0 más b1 x1 más b2 x2 y así. Objetivo: usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de la variable de respuesta. Dice R cuadrada y R cuadrada ajustada. R cuadrada denota el coeficiente múltiple de determinación, que es una medida de lo bien que se ajusta la ecuación de regresión múltiple a los datos muestrales. Un ajuste perfecto daría como resultado R cuadrada igual a 1, y un ajuste muy bueno daría por resultado un valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente se relaciona con un valor de R cuadrado cercano a 0. El coeficiente múltiple de determinación R cuadrada tiene una grave desventaja: a mayor número de variables incluidas aumenta R cuadrada. La R cuadrada tiene una grave desventaja: a mayor número de variables incluidas se incrementa R cuadrada. La R cuadrada más grande se obtiene por el simple hecho de incluir todas las variables disponibles, pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utiliza todas las variables disponibles. A causa de esta desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra mejor con el coeficiente ajustado de determinación, que es R2, ajustada para el número de variables y el tamaño de la muestra.
R cuadrada ajustada y valor P. Valor P es una medida de significancia general de la ecuación de regresión múltiple. Valor P es una buena medida de que también se ajusta la ecuación a los datos muestrales. El valor de 0.00 resulta de una prueba de hipótesis nula que B1 es igual a B2 igual a 0. El rechazo de B1 igual a B2 igual a 0 implica que al menos uno de B1 y B2 no es 0, lo que indica que esta ecuación de regresión es eficaz para determinar las predicciones deseadas. Lineamientos para la determinación de la mejor ecuación de regresión múltiple. Utiliza el sentido común y consideraciones prácticas para incluir o excluir variables. Considere el valor P, seleccione una ecuación que tenga significancia general tal como lo determina el valor P. Considere ecuaciones con valores altos de R cuadrada ajustada y trate de incluir solo unas cuantas variables. Ejercicio 7. Utilice el siguiente conjunto de datos de rendimientos de combustibles en carreteras de millas galón. Sea la variable de respuesta Y. Utilice las siguientes variables de predicción: el peso del automóvil, su longitud, el frenado y la cantidad de cilindros y su desplazamiento o capacidad volumétrica o cilindrada. Determine la mejor ecuación de regresión. 2. ¿Cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras? Longitud de 195 pulgadas y 142 de frenado, de 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento. Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. ¿Qué característica tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en la carretera en la mejor ecuación de regresión? Bueno, este problema lo vamos a plantear a través de Minitab, de la misma manera que vamos a analizar nuestro problema de Minitab. Entonces nos vamos a estadística, a regresión. Nos venimos a ajustar un modelo de regresión y aquí vamos a poner pues millas por galón, carretera. Aquí vamos a poner el peso libras, que son de los datos que tenemos que tomar. Longitud, frenado, cilindros y el desplazamiento. En gráficas nos venimos porque queremos que nos dé 4 en 1, le damos a aceptar, y automáticamente nos manda nuestra gráfica de residuos y nos arroja nuestros datos que vamos a analizar. Aquí dice que la regresión en pesos libras, el grado de libertad es de 1, datos como el MCI, el ajuste, el valor de F, el valor de P, que aquí te marca 0 en peso libra, pero el que nos importa es el longitud en pulgada, que es de 0.37 y es menor al 0.05. Aquí tenemos más datos, el resumen del modelo, la R cuadrada de 66.97, la R ajustada de 60.62, el coeficiente. ¿Qué más datos tenemos aquí? Aquí tenemos unos datos de peso libra con la variación. Aquí vemos que el peso libras, el cilindros y el desplazamiento de capacidad de volumen están altamente correlacionados. Entonces esos datos los vamos a tener que analizar ahorita a través de otra gráfica de residuo. Ahorita vamos a analizar la que tenemos aquí. Aquí vemos que la probabilidad normal se ve normal. Aquí los datos se ven dispersos, nomás tenemos un punto aquí, es el dato 24. En la gráfica de control tenemos igual el punto, es el dato, el código, el 24. Igual aquí en nuestra gráfica de histograma. Entonces, para analizar estos tres valores que están altamente correlacionados, que es el peso libra, el cilindros y el desplazamiento, tenemos que hacer otra vez otra regresión. En esta ocasión vamos a quitar todos estos. Y los que están altamente relacionados, pues uno es el peso, el otro son los cilindros
y el otro es el desplazamiento. Entonces damos gráfica, está bien, le damos a aceptar nuevamente y nos debe arrojar otros datos y otra gráfica para analizar. Esta la vamos a cerrar. Nos quedamos con esta y analizamos los datos, ¿no? Los datos que nos arrojó el sistema. Aquí está, que son peso, libra, cilindro y desplazamiento, y estos son los valores que me dio. Aquí tenemos que el valor de P es de 0, entonces quiere decir que la hipótesis nula se rechaza porque se acepta la hipótesis alterna, que indica, bueno, la hipótesis nula indica que el valor es igual a 0, y la hipótesis alternativa indica que es diferente de 0. En este caso, pues con estos valores pues se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. Esto sería para la respuesta 1. Dice determine la mejor ecuación de regresión. Pues tendríamos que analizar la ecuación de regresión de los datos que nos dieron para la respuesta que tenemos de la respuesta 1. Aquí sería esta sería la mejor respuesta. Carreteras mías por orden sería 48.24 menos 00.470 para la primera respuesta. La pregunta 2 sería ¿cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras? Longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado, de 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento. Utilice solo las variables resultantes de la mejor ecuación de regresión. Ok, las mejores variables de resultantes de la ecuación de regresión pues son las que ya tenemos aquí predeterminadas. A ver, es regresión, y nos vamos a optimizar respuesta. Aquí le ponemos maximizar. No, esta no. A ver, espérame, vamos a cancelar. Es estadística, regresión, y vamos a hacer una predicción. No vamos a optimizar. Ok, entonces aquí son los pesos, libras, cilindro, desplazamiento, son las tres variables que vamos a manejar. Entonces es 4.000 libras, cilindros son 6 y 3.5 que marca el problema. Le damos a aceptar. Y aquí es lo que la respuesta para la pregunta dice: ¿cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000? Ok, el mejor rendimiento sería de 27.3237 con un índice de confianza del 95% de 26.0512 a 28.5961. Ok. Para la respuesta de la pregunta 3, que dice ¿qué característica tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Entonces tendríamos que analizar otra vez estadística básica, vamos a regresión, pero en esta ocasión regresión vamos a optimizador de respuesta, y aquí vamos a poner maximizar. En opciones, en cilindro le vamos a poner a retener el valor, y aquí sería 6. Le damos a aceptar, y esta sería la respuesta para la pregunta 3. ¿Qué característica tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera de la mejor ecuación de regresión? Entonces la respuesta sería que Y fuera 35.70 y D 0.8833. Básicamente sería que el peso de libras sería en 2.595, un cilindro de 6 y un desplazamiento de 1.80.
sería la respuesta 3. Otra forma en que lo podemos revisar es con el asistente. Nos vamos a regresión. En esta ocasión nos vamos a regresión múltiple. Millas por galón. Aquí vamos a poner el pesos libras, las variables más importantes: pesos libras, cilindros y el desplazamiento. Le damos a aceptar y nos arrojará las gráficas que en este caso vamos a analizar. Estas son las gráficas que estaremos analizando de este problema. Como podemos ver, dice que existe una relación entre X y Y de las variables. Dice aquí que sí. Dice que esta prueba se basa en el nivel de riesgo que usted está dispuesto a aceptar al concluir que existe una relación entre Y y X cuando realmente no es así. Dice, variación explicado por el modelo. Dice, el modelo de regresión puede explicarse 65.02% de la variación de Y. Ok. Aquí tenemos nuestra gráfica de residuos. Y aquí tenemos un valor típico que ese debe ser el 24, sí, que es el BMW. Aquí tenemos la gráfica de regresión múltiple. Aquí tenemos el peso en libras, los cilindros y el desplazamiento de los automóviles. Carretera milla por galón 50-50, que fue lo que se predijo. Tenemos nuestra gráfica de predicción. Tenemos el valor de X, el pronóstico que tenemos y el intervalo de confianza del 95%. Tenemos nuestra tarjeta de informe donde nos manda un warning. Dice, un punto de los datos tiene un residuo grande y no es ajustado adecuadamente para la ecuación. Este punto, como en los otros ejercicios, viene siendo el punto 24, que es este BMW, que por el modelo que manejan ellos, es por eso que hace un poquito de ruido aquí en de 3700 en el problema, ¿no? Ok, de esa sería la forma en que se soluciona este problema. Continuando con el ejercicio 8, colesterol en los hombres. Se utiliza el siguiente conjunto de datos y determine la mejor ecuación de regresión donde el colesterol sea la variable de respuesta Y, y utilice las siguientes variables de predicción: la edad, la estatura y el peso y el tamaño de la cintura. Determine la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería la cantidad de colesterol por un hombre de 40 años si mide 70 pulgadas y pesa 175 libras y su cintura es de 95? Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. ¿Qué característica tendría un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos en el cual es un nivel saludable en la mejor ecuación de regresión? Básicamente son los mismos preguntas planteadas en el ejercicio anterior, y las vamos a resolver igual a través de Minitab. Para resolver este problema con el sistema Minitab, lo que tenemos que hacer es venirnos a estadística básica, a regresión, ajustar modelo de regresión. Aquí vamos a poner la edad. Los predictores que vamos a poner es la estatura, que es lo que nos pide el problema, la estatura, el peso y la cintura. Nos venimos a gráficas, seleccionamos, le damos a aceptar, y aquí nos arroja nuestra gráfica de residuos para la edad, para revisar los datos. Entonces nos venimos a analizar los datos, y aquí los datos que tenemos. Dice que la estatura en pulgadas es altamente correlacionada, igual el peso en libras. El valor de P nos marca que es 0. Ya sabemos que cuando el valor de P es menor de 0.05, nos dice que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. El resumen del modelo es que
el resultado de R ajustado 58.13, la R cuadrada 61.35 y la correlación, la ecuación de regresión, que es lo que nos pide la primera respuesta. Determine la mejor ecuación de regresión. La mejor ecuación de regresión es menos 65 menos 0.67 en estatura de pulgada. Entonces así es como vamos a analizar los datos de la gráfica de residuos. Tenemos esta gráfica que nos indica aquí la de probabilidad, que se mira de una manera normal, no se ve ningún dato atípico. Aquí la de ajuste con los datos tanto de, se mira normal. Aquí la de control tiene algunos datos, nada más el dato, ¿qué dato es este? Es la fila 16. Ahorita lo revisamos, y el histograma también. Ok. Continuando con nuestro trabajo, vamos a hablar sobre las herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. Este es un trabajo que se hace en el campo laboral. En el video anterior presenté un proyecto que de hecho que se quedó implementado en la planta donde yo trabajo, la cual tengo evidencia que puedo subir como de formas gráficas que se dieron de alta en un sistema de control de documentos, donde se establece que el proyecto fue establecido exitosamente en el área donde se proyectó. Ahorita como un ejercicio de la unidad que es sobre regresión, dice: a continuación se presentan los datos del monitoreo de un defecto de un producto para saber si hay una correlación entre los defectos encontrados en la planta y las quejas recibidas de clientes durante el año 2018. Tenemos un defecto en común en la planta y queremos, la idea del proyecto es relacionarlo para saber si los defectos que encontramos en la planta influyen en los defectos que nos reportan los clientes. Entonces este problema lo vamos a resolver con Minitab. Nos venimos a Minitab para resolver el problema. Aquí tenemos ya los datos. Aquí tenemos las quejas, son 12 datos por año que hemos encontrado en la planta, y las quejas que nos reportan los clientes por mes también. En la columna, en el renglón 1, pues está enero, febrero, marzo, abril, mayo, y así sucesivamente hasta completar los 12 meses. Entonces nos venimos a estadística básica, vamos a correlación y vamos a buscar una correlación entre los defectos, una correlación de Pearson. Le damos y dice que hay una correlación de Pearson entre quejas y defectos de 0.17, o sea, está cerca del 0. Necesitaríamos analizar las gráficas del asistente para revisar que si no hay una relación, ¿no? En el valor de P tenemos un valor de 0.59 que es mayor a 0.05. Entonces necesitaríamos revisar cómo quedan nuestras gráficas. Vamos a una regresión simple lineal. Vamos a analizar nuestras gráficas aquí. Ok, aquí nos arroja nuestra gráfica y vamos a analizar nuestra gráfica más importante para saber cuál es la correlación que tienen. Aquí nos dice que la correlación entre defectos y queja no es estadísticamente significativa, está casi pegado a 0, lo que quiere decir que la hipótesis nula, no hay suficiente evidencia para rechazarla, pero tampoco hay evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alterna de la correlación que hay no hay correlación entre los defectos que se detienen en la planta y las quejas de cliente. Entonces esta es la forma en cómo interpretamos esto. De hecho aquí se miran los datos en esta gráfica que está sesgado como a 0 el problema. Aquí se mira, hay un dato atípico aquí que es de la fila 12, dice que hubo 11 quejas y 20 defectos, lo que quiere decir que está muy cerca de lo que se encontró en la planta con lo que se reportó en el mercado.
Aquí tenemos nuestra gráfica de residuos. Igual tenemos el valor atípico del cual ya expliqué en la gráfica anterior. Tenemos nuestra X y nuestra Y pronosticada con un valor de confianza del 95%. Y aquí lo tenemos ya. Nuestra tarjeta de informe nos manda dos warnings. Uno, dice, un punto de los datos tiene un residuo grande y no es ajustado adecuadamente por la ecuación. Es el punto que aparece marcado con rojo. Y normalidad, dice, debido a que usted tiene menos de 15 puntos de datos, debe de tener cuidado al interpretar el valor de P. Eso ya lo habíamos visto, depende del tamaño de la muestra. Debemos de ser muy precisos en cómo interpretar P. Ok. Con esta explicación del proyecto se terminaría el trabajo del día de hoy. Muchas gracias.